transmisión, noticias políticas. Ya nos acompaña María Mercedes. Buenos días, María Mercedes. Buenos días, Roberto, amigos. Bienvenidos a esta larga jornada informativa. Mucha información. Vamos con el juicio político. Empezamos con la información. Les contamos que el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, arranca este martes a las 10 de la mañana. Bueno, y esta noticia del día en la Asamblea, todo está listo para la comparecencia del primer mandatario. El equipo de seguridad y de comunicación del presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó a la Asamblea Nacional para alistar todos los protocolos, debido a que este martes a las 10 de la mañana arranca el juicio político contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado. En función de ello se ha coordinado lo que será la logística para poder recibirlo en la Asamblea Nacional y en función de eso poder garantizar su comparecencia, donde demostrará que no solo no tiene nada que ver dentro de este proceso, sino que además un juicio sin informe no es juicio. El juicio político iniciará con la intervención de los asambleístas interpelantes que son Viviana Veloz del correísmo y Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Los mismos tendrán 2 horas para su exposición. Acto seguido intervendrá Guillermo Lasso, quien debería estar participando en la Asamblea Nacional entre las 12:30 y 1 de la tarde. La defensa del primer mandatario durará 3 horas. Sin embargo, antes de conocer lo que se va a decir, hay quienes ya tienen tomada su decisión. Y hemos decidido en ciertas organizaciones sociales como la CONAI, inclusive el movimiento Pachacuti, de apoyar la censura y destitución de Lasso. Otros esperarán a conocer los alegatos en su defensa. Justamente a comparecer por los delitos que se lo acusan. Sin embargo, el país espera respuestas en otros temas y creo que los asambleístas somos esa expresión de los ciudadanos y tenemos que escucharlo también en los demás temas que él tiene que aclarar y explicar qué está pasando en el país. Es decir, que la crisis política del país pesa, la crisis social del país pesa al momento de tomar... Totalmente. Al final de cuentas, los ecuatorianos están esperando que la Asamblea tome una resolución y nosotros el día de mañana, después de escucharlo y después de sus argumentos, pues tomaremos también la decisión. Activar la muerte cruzada es una opción que está en la mesa del Ejecutivo. Nosotros sabemos que si la opción, la salida democrática, es que nos vayamos todos a la casa para que la situación del Ecuador se reconfigure y podamos salir de este momento tan difícil, es una opción válida. El domingo pasado en la Asamblea Nacional se alcanzaron de 94 a 100 votos para la elección de autoridades, todas ellas opositoras al régimen. En política todo es posible, yo no podría decir que hay los votos, insisto una vez más, no creo que lo que pasó ayer refleje lo que va a pasar el día de la posible censura y destitución y esperaremos aquello. Para la destitución del presidente se necesitan 92 votos, informó Valeria Navarro. La reelección de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional, a decir de analistas, podría incidir de manera significativa en el rumbo que tomará el juicio político contra el presidente de la República. Sin duda, además indican que esta situación evidencia la consolidación de una nueva fuerza política en Ecuador. Veamos detalles. En la Asamblea Nacional, a decir de expertos, ni los más optimistas esperaban que Virgilio Saquicela logre la reelección con 96 votos. Esa cifra, aseguran, podría ser un indicador de lo que será el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Si bien la votación no tiene una relación directa, obviamente sí influye. ¿Por qué? Porque una oposición más fuerte obviamente genera la percepción ante los otros asambleístas de que el futuro político del presidente estaría mucho más en riesgo. La consolidación de un bloque mayoritario de oposición, indican, podría condicionar el accionar de los partidos de minoría y asambleístas independientes. Hay un aplanador en este momento en el legislativo por parte del correísmo, pero ¿a cuenta de qué? ¿A cambio de qué? Parecería que sí hay una complicidad, porque efectivamente, como señalo, no fue posible evidenciar una oposición tampoco consolidada. Los 96 votos a favor de Saquicela, señalan, podrían traducirse como 96 votos en contra del presidente Lasso. Sin embargo, analistas creen que ante la posible destitución del primer mandatario, saldrá nuevamente a flote la posibilidad de la muerte cruzada. La pregunta ya no es si va o no va la muerte cruzada, la pregunta es en qué momento la ejecuta el presidente. No creo que sería un error, ¿no? Aplicar la muerte cruzada al estar
en curso y activado un juicio político en su contra. Independientemente del resultado del juicio político, el oficialismo ha perdido espacios clave en la Asamblea, lo cual señalan limitará enormemente su gobernanza. A partir del domingo, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo entraron en una congeladora permanente. Informó Álvaro Terán. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, exhorta a que el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso ofrezca las garantías de justicia y respete también las normas del debido proceso, como los mandatos constitucionales de los presidentes electos por voto popular. Además, hace un llamado a los actores a actuar con responsabilidad y mesura política e institucionalidad. Este día lunes el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, llegó desde muy temprano, 8:32:30 al municipio de Quito para cumplir agenda en la que figuraron varias reuniones. En breves declaraciones, pues se refirió a los temas que tendrán prioridad en su administración, dos de ellos, seguridad y movilidad. Pasadas las 8 de la mañana, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, llegó hasta el Palacio Municipal en el centro de la ciudad para cumplir oficialmente su primer día de labores. Dentro de la agenda de este lunes, estuvo seguir conformando su equipo de trabajo. Para ello, lo primero fue reunirse con todos sus secretarios. Para terminar de definir con ellos los perfiles de las empresas públicas, de las agencias metropolitanas que están evidentemente bajo la rectoría de alguna de las secretarías. Indicó que hasta el viernes de esta semana anunciarán los nombres de los nuevos funcionarios. Por lo pronto señaló que empezará a trabajar en los temas que serán prioridad en su gestión, como seguridad. Resaltó que si bien es una competencia del gobierno central, su administración colaborará con la Policía Nacional. Nos ha informado la policía que al final de este mes llegan 1.126 policías. Nosotros vamos a colaborar con la capacidad logística de esa policía, con unidades de policía comunitaria, con la adquisición y la entrega de nuevas motocicletas. Esperamos hacia los primeros días de junio tener un gran evento donde también se vea la capacidad operativa y logística con la que cuenta el Distrito Metropolitano de Quito. En cuanto a la movilidad y la posibilidad de extender el pico y placa todo el día, dijo que se tomará un tiempo para evaluar las decisiones y que éstas sean técnicas encaminadas a su efectividad. Vamos a tomarnos todavía un par de meses para estudiar con la empresa que hizo el plan de movilidad, el plan de maestro de movilidad, que nos dé la opción definitiva. Porque lo que no queremos es tomar una decisión apresurada donde el remedio sea peor que la enfermedad. Si es que vamos a tomar una decisión y eso termina que los usuarios salgan a comprarse más carros, le matamos a la ciudad. Adelantó que para el próximo miércoles 17 de mayo se ha convocado la primera reunión oficial con los 21 concejales para la instalación del Consejo Metropolitano. Tenemos que elegir ahí la vicealcaldesa. Lo tercero, tenemos que elegir quién vaya a la secretaría. Y lo cuarto, tenemos que establecer la comisión que nos plantee la estructuración de las comisiones de los concejales. Estas fueron parte de las primeras actividades del alcalde Pavel Muñoz al iniciar su administración. En Quito informó Adriana Rojas. El funcionamiento del Metro de Quito tendrá un nuevo cronograma según el municipio capitalino. Además, el burgomaestre Pavel Muñoz especificó que las operaciones del transporte público estarán dirigidas a estudiantes, docentes y trabajadores. Tras la primera mesa de trabajo integrada por todos los responsables del Metro de Quito, el alcalde Pavel Muñoz dio algunas disposiciones, incluso solicitando un nuevo cronograma de funcionamiento. Así fue anunciado mediante un comunicado. Esto luego de 2 horas que tomó la primera jornada de trabajo del burgomaestre, con todas las partes directamente relacionadas con el funcionamiento del transporte público. Tras ello se anunció que en esta primera reunión se evidenció la desconexión completa entre las partes involucradas y la falta de claridad en una hoja de ruta. Y se ratificó el desacierto, el haber puesto en marcha el 2 de mayo la fase de cobro dentro del sistema. Es así que se señala 4 acuerdos para el funcionamiento del Metro de Quito. Actualizar el cronograma, en el que se identifiquen los principales hitos y sus plazos de ejecución. Esto será coordinado por la Secretaría de Movilidad, en conjunto con los demás actores. Como segundo punto está revisar los elementos contractuales en relación con el alcance en las pruebas de integración.
También integrar la tarjeta de la ciudad como prioridad en el nuevo sistema integrado de recaudo, que también deberá incluir al resto de corredores de transporte que están a cargo del municipio capitalino. Y como cuarto punto, notificar el acuerdo definitivo entre las empresas CL1 Acciona, la empresa Metro de Quito y el consorcio Transdev Metro de Medellín respecto de las capacitaciones y manuales de funcionamiento. Por el momento no hay una fecha exacta para que vuelva a operar, pero Muñoz dispuso que se restablezcan las pruebas de funcionamiento por los próximos días con estudiantes, docentes, trabajadores, entre otros. Se espera que más adelante se conozcan los horarios para esta operación. En Quito informó Ismenia Solórzano. Blanca López, concejal de 23 años de edad, es la nueva vicealcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Fue electa en la primera sesión del Consejo Cantonal en la administración de Aquiles Álvarez. El alcalde de esa ciudad anunció cambios en las direcciones municipales. Buen día, señores. Llegó al Palacio Municipal 2 horas antes que los empleados y demás funcionarios del Cabildo. Era su primer día de gestión como alcalde y empezó saludando a los agentes metropolitanos y hablaba de lo primero que tenía en agenda. Hablar con la gente que con todo el cariño del mundo no va a seguir porque es parte de... ¿Cuántos aproximadamente alcaldes? ¿Se conoce ya un número? De momento el 90% de los que encabezan las direcciones municipales, ¿no? Y obviamente los presidentes de las diferentes fundaciones, empresas públicas y sus gerentes. Y con su mochila caminó y subió al edificio para trabajar con su equipo, y esto es, ya sentado en su despacho. A las 14 horas se instaló la primera sesión de ese Consejo Cantonal, ahora con mayoría de la Revolución Ciudadana y minoría social cristiana, y se emocionó a la concejal Blanca López para que sea la vicealcaldesa. Ella fue electa con 9 votos a favor y 6 abstenciones. El bloque del Partido Social Cristiano cree que al ser ustedes quienes el pueblo guayaquileño confió para tener la mayoría en este Consejo Municipal, deben ser ustedes quienes escojan el vicealcalde, por lo cual el bloque en conjunto decide abstenerse en este punto. No, a ver, no empecemos con esos temas, son posturas y hay que respetarlas, así que no empecemos con las burlas porque no le hace bien a Guayaquil. Así López, con 23 años, se convierte en la vicealcaldesa o funcionaria más joven en ocupar uno de los cargos principales en el municipio de Guayaquil. Para mí es un honor poder servirle a las guayaquileñas y guayaquileños como su vicealcaldesa. Gracias, queridos ciudadanos. En los siguientes puntos, se eligieron a representantes de directorios de empresas públicas y fundaciones. Para esto, la votación se repitió en los 2 partidos políticos, informó Charlie Pisa. El recién posesionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya tiene presidente y vicepresidenta. Las 2 autoridades fueron elegidas este día lunes en el pleno del organismo. Compañeros consejeros, muchísimas gracias por este voto unánime. En efecto, luego que el consejero Augusto Verduga mocionó a Allen Verdera para presidir el organismo, fueron 6 votos los que respaldaron su titularidad. La labor principal del Consejo de Participación va a ser devolver a la ciudadanía la posibilidad de construir confianza. Confiando en que si sea la misma línea, buscará seguir la consejera Nicole Bonifaz, que a pesar de obtener 4 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención y por supuesto la ausencia de Yadira Saltos, la vicepresidencia recayó en ella. Tengan la seguridad de que mi objetivo aquí es claro y único: trabajar porque la quinta función del Estado sea parte del Estado de Derecho que rige a la República del Ecuador. Ahora bien, existen dudas del cómo lograrán sistematizar y poner en práctica el trabajo propuesto. Entre otras cosas porque dijeron que desde la presidencia del Consejo se tiene afinidad por el exmandatario Rafael Correa y su corriente política. Este nuevo Consejo partió de una elección popular en la cual, sobre todo, se nos exigía como un requisito el no haber pertenecido a ninguna afiliación política. Sin embargo, como lo he dicho al principio, vamos a insistir en que no existe intromisión de poder ninguno, de partido político ninguno y sobre todo de ninguna persona que pretenda que nuestras competencias se vean mermadas
porque esto finalmente a quien afecta es al Ecuador. Indicó que será deber de cada uno de los 7 consejeros mejorar la capacidad de participación, sin descartar que el trabajo que se ejecute mantiene un control permanente por parte de los mandantes. Informó Javier Rosero. Estamos de regreso, amigos, con más noticias y les contamos que el exteniente de policía Germán Cáceres, quien en primera instancia se declaró como autor confeso de la muerte de su esposa María Belén Bernal, podría cambiar su versión, ya que esta fue libre y voluntaria de acuerdo a su defensa. La familia de Bernal pide la pena máxima. Sentimientos encontrados son los que se vivieron en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito, cuando arrancó la audiencia preparatoria de juicio por la muerte de la abogada María Belén Bernal, aparentemente en manos de su propio esposo, el exteniente de policía Germán Cáceres. Por un lado, quienes reclaman justicia por Bernal, y por otro, los que defienden al uniformado Alfonso Camacho, también procesado. Y vamos a solicitar que se declare la culpabilidad tanto de Cáceres en calidad de autor directo por acción y de Camacho por haber omitido su deber de salvaguardar la vida y la integridad física de María Belén Bernal. Bernal perdió la vida aparentemente en el interior de la Escuela Superior de Policía, General Alberto Enríquez Gallo. De eso ya han pasado 8 meses. Esto es un caso no solo emblemático, esto es un caso que va a marcar precedentes para que todas esas voces calladas, para que todos esos asesinatos, esos femicidios tengan una agilidad en los procesos, los jueces tienen la oportunidad hoy por hoy de sentenciar en el debido proceso. Cáceres estuvo presente en la diligencia legal de forma telemática. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel 4 Norte de la capital. Por estrategia de defensa todavía no podemos decir qué es lo que vamos a buscar dentro de la presente audiencia, sin embargo sí queda claro que todavía no están demostrando absolutamente nada. No es autor confeso, la versión es libre voluntaria y se puede cambiar. La Fiscalía tiene previsto convocar a 119 testigos, entre tanto la acusación particular a 150. Algunos nombres se repiten de lado y lado. Justamente el juicio justo en el que se va a ver toda la prueba presentada por la Fiscalía, la contradicción que vamos a hacer los sujetos procesales y en este caso la defensa de Alfonso Camacho. Hoy por hoy vamos con el juicio de femicidio, que están los dos involucrados. Luego vendrá lo que está en este momento en investigación, que es fraude procesal. Esta audiencia podría tomar 3 días, informó Héctor Romero. ¿Y qué caso este del asambleísta Peter Calo, no? O Peter Calo. Fue capturado por la policía luego de que se retiró el grillete electrónico y se diera a fuga. El legislador deberá cumplir con la medida de prisión preventiva por el supuesto delito de violación a una jovencita de 19 años. Fue el ministro del Interior, Juan Zapata, quien informó de la detención del asambleísta Peter Calo con esta fotografía. El legislador expulsado de Pachacutic se quitó el grillete. Encontraron el dispositivo en un basurero en la Argelia, al sur de Quito, y se fugó. Sin embargo, no fue por mucho tiempo. Lo capturaron en Yoa, al suroccidente de la capital, horas después de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le ordenara prisión. El ahora procesado será puesto a órdenes de las autoridades competentes por el supuesto delito de violación a una joven de 19 años. Y aunque en primera instancia Fiscalía solicitó prisión para Calo, la autoridad competente le otorgó medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país, uso del grillete y la retención de fondos por $400,000. Los hechos se remontan al pasado 26 de abril, cuando fue detenido en flagrancia en un hostal cercano a la asamblea. El ciudadano le habría ofrecido trabajo a una joven, pero no es lo único. Calo tiene una denuncia en la asamblea por gestión de cargos públicos. Si el compañero cometió un delito, es la justicia la que tiene que actuar, y más aún un delito gravísimo que es el de violación. Informó Marilyn Jaramillo. Y el perito argentino Roberto Mesa, quien ya se encuentra en nuestro país, denunció que el tercer producto relacionado a la investigación sobre la muerte del general Jorge Gabela estaría mutilado. Él tiene la responsabilidad de reconstruirlo. Gabela había denunciado supuestas irregularidades en la compra de los helicópteros Drup.
Con una gran sorpresa, se habría encontrado el perito argentino Roberto Mesa, la última vez que tuvo acceso al supuesto tercer producto que se le presentó en el 2018 en la Fiscalía sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela. Nosotros ya no lo reconocimos en ese momento y negamos su autoría. Era un documento completamente nuevo. Digo esto porque si estamos hablando de mutilación es porque algunas de las páginas fueron alteradas. Y es por donde arrancaría la nueva investigación para la reconstrucción del tercer producto, constatando que existe en la Corte Constitucional, donde aparentemente hay 3 cuerpos diferentes. Que esta reconstrucción no solo es importante porque deriva obviamente de una sentencia de la Corte Constitucional, sino también porque puede servir como un material respaldatorio o como un material que la propia Fiscalía pueda utilizar en futuras investigaciones. Que esto llegó a conocimiento de la Corte Constitucional a través de una acción de protección que se presentó en un juzgado de tránsito en Pichincha y que finalmente pues terminó bajo resolución de la Corte. En el 2013 Mesa y su equipo entregó los resultados de una primera indagación al Comité Interinstitucional creado en el correísmo para el efecto. Y de ahí a la fecha, de a poco se habría ido desgranando. Tenemos que tener una especial atención justamente en ese material porque dentro de todo ese acervo documental tiene que estar el material que nosotros dejamos depositado en el 2013 dentro de las instalaciones del Ministerio de Justicia, que es quien en ese momento presidía ese comité interinstitucional. Esta vez, una comisión creada desde el régimen vigilará el proceso. La voluntad y absoluta predisposición del gobierno nacional para que se encuentre la verdad en este caso. El plazo de 90 días dado por la Corte culmina este miércoles, pero la comisión ya presentó el pedido para que se lo extienda, una vez que Mesa recién arribó al país, informó Héctor Romero. 7:25 en la mañana, vamos a otros temas. Pese a que la tasa de desempleo que asciende al 3.6%, aumenta el comercio autónomo en Guayaquil. Pues hablamos con ciudadanos que hace mucho tiempo perdieron su trabajo y no lograron conseguir otro. El empleo, estamos hablando de esto. Por su parte, el alcalde Aquiles Álvarez anunció un censo a los comerciantes. Carlos tiene una década ganándose la vida en la calle, afuera del mercado municipal. Cuenta que desde que lo notificaron en la empresa donde era operador de maquinaria. Es que a uno no le dan la oportunidad de trabajar por la edad que uno tiene. Ese es el caso. Y yo no se vio obligado a esto, porque es poco lo que uno se gana. ¿$10? Lo mínimo, sí. Solo tenía 38 años. Leonidas y su hijo llegaron hace 2, de Venezuela. Tampoco logran conseguir un trabajo y sobreviven vendiendo frutas en la calle Lorenzo de Garaycoa. No tenemos un empleo, ¿entiendes? Para ayudarnos, ¿entiendes? Ayudar a la familia que dejamos allá en Venezuela, que está llevando vainas con este gobierno que tenemos. Personas que, diría, mancharon en la reputación de un venezolano. Pero como otras personas, hay personas humildes, trabajadoras que solamente necesitamos un trabajo. Pese a que según el INEC, la tasa de desempleo no pasa del 3.6%. En las calles, el flujo no es menor. El subempleo asciende al 20%. Esos 2.900.000 que tú mencionabas son similares a los quizás 3 millones de personas que trabajaban en el año 2019, antes de la pandemia. Pero de ese año acá, quizás han salido 300.000 o 400.000 personas nuevas al mercado laboral que no se han empleado y han caído en esas franjas. Pero el comercio autónomo tendrá un nuevo momento a partir de este 14 de mayo. Según el discurso del nuevo alcalde Aquiles Álvarez, harán un censo de todos los ciudadanos que vendan sus productos en las calles. El objetivo, trasladarlos a espacios municipales. Más del 48% de los ciudadanos en la edad de producir apenas subsisten día a día. Más de 20.000 trabajadores autónomos necesitan ser formalizados y lo vamos a hacer. A veces sí mejora la situación un poco con eso, si nos reubican está mejor ahí, un puesto más estable, sin problemas con el metropolitano y nada de eso. De hecho, hay mucha expectativa en quienes buscan el sustento a cualquier precio.
Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. 7:32 en la mañana, decía que son las 7:32 en la mañana. Gracias, vecinos queridos, compartir esta hora del desayuno, prepararnos para el día. Hay tráfico en la ciudad, sobre todo en esta ciudad de Quito, que es ligeramente complicada. Así que salga con convicción. Vamos a contarles los hechos violentos que también se dan en la ciudad. Ciudadanos lincharon a 2 sujetos acusados del presunto delito de robo al norte de Quito. Bueno, la policía aquí tuvo que dejarles en libertad a estos sospechosos, pues según dicen, lamentablemente María Mercedes no se entregó el parte. Veamos. Robamoto, mire, un robamoto. Avenida Colonia América, norte de Quito. Los ciudadanos enardecidos decidieron hacer justicia por mano propia. Uno de los sospechosos recibe patadas. Lo siento. Los moradores lo reprenden. Se trabaja. Se levanta, pero más golpes aún por la cara y el cuerpo. Más allá capturaron a su presunto cómplice. Estaba lleno de sangre. Robamoto, esto es robamoto. ¿Por qué robas las cosas, bro? Los hechos ocurrieron en plena vía pública. Cansados están los ciudadanos de la delincuencia, que procedieron a lincharlos. Pudieron percatar que aproximadamente 25 personas se encontraban en el lugar. De la misma manera se percatan que 2 sospechosos se encontraban por el lugar, tratando de llevarse su motocicleta. Por tal motivo, los ciudadanos que se encontraban en mayor multitud proceden a agredirles a los señores. Sin embargo, la parte perjudicada no habría puesto la denuncia, por lo que los uniformados no pudieron hacer mayor cosa. No tenían los papeles de la motocicleta, no tenía ningún documento de la motocicleta. Igual no quiso colaborar para poner la denuncia. Por tal motivo se los trasladó a los ciudadanos aquí al UPC para registrarlos como le indiqué. De la misma manera no se pudo tomar ningún procedimiento, ya que no existía ningún elemento de convicción para poder proceder a la aprehensión. Quienes residen por la zona dicen que la inseguridad campea. Están preocupados. Por acá, pero no entran al local, si no pasan, pues pasaron amenazando y que les regale para comer, que no tienen para las medicinas y así cosas. Robamoto, esto es robamoto. ¿Por qué robas las cosas? Reiteran los moradores que no permitirán la presencia de los antisociales, pues así no se puede trabajar en paz, y tomarán las medidas que sean necesarias para frenarlos. Lo siento. Me van en el... Informó Maribel Jaramillo. La palabra lo siento no significa nada cuando se roba la tranquilidad de la ciudadanía. Y si estos les cayeron a patadas, un hombre fue ortigado, bañado con ají y obligado a inhalar humo. Este hecho habría ocurrido en el centro Shuar de Cúcuc, luego de que esta persona no justificó por qué ingresó a una vivienda. Un nuevo caso de justicia indígena se registró en el kilómetro 55 de la vía Puyo-Macas, en el centro Shuar de Cúcuc. Una persona fue descubierta en el interior de una vivienda en horas de la madrugada. Sus habitantes alertaron del hecho a los comuneros, quienes lo capturaron. Esperaron la llegada del nuevo día para someterle al castigo tradicional y para ello lo amarraron a un poste junto a un lugar comunitario. En una casa de mi prima que es aquí abajo, entonces justamente ahí había entrado este presunto delincuente en una casa que ya había estado 2 niñitas, entonces había entrado ahí. En Cúcuc viven unas 300 personas. Todos son shuar y mantienen vivas las costumbres originarias de este pueblo para castigar delitos que suceden en sus centros. Son implacables, rigurosos, severos y buscan que los hechos que sancionan no vuelvan a repetirse. Hay que dejar precedentes, sostienen. Utilizan la ortiga con la que azotan al castigado. En su cuerpo lacerado le bañan con ají, algo que es muy doloroso. Finalmente, le obligan a la fuerza a inhalar el humo que genera una fogata por la quema de plantas del propio ají, hasta casi asfixiarlo. Decimos la justicia indígena, como más antes pues, mis ancestros hacían a ladrones que les cogían. La persona castigada tiene antecedentes, dicen.
saben que está vinculado a actos delictivos anteriores. Ya es casi 15 veces que entra en la cana y él entra, solo dura 2 días o 3 días, ya está afuera, dijo. Finalmente, tras ser sometido a este duro castigo, fue entregado a la policía, advirtiendo que no permitirán que la delincuencia altere bajo ningún concepto la seguridad de su comunidad, informó Edwin Fernández. Vamos con más noticias. Delincuentes se llevaron $6,000 y varios teléfonos celulares de un local comercial en Santo Domingo de los Áchilas. De los zampones se desconoce su paradero. Los delincuentes llegaron armados. Santo Domingo de los Áchilas. Esta vez una importadora fue el objetivo de los antisociales. Un ciudadano graba desde la ventana. Desde allí se ve cómo los delincuentes salen a precipitada carrera con lo que parece ser un bolso y se van en 3 motocicletas. En total unos 6 zampones que se dieron a la fuga. La policía explica que no más se llevaron. Sí, se sustraen de la caja registradora aproximadamente $6,000 y 24 teléfonos. Tras la alerta, los uniformados emprendieron un operativo sin éxito. Los están buscando. Se desconoce si son ecuatorianos o extranjeros. Lo que sí se sabe es que por nada del mundo se dejaron reconocer. Personas que se encontraban en el lugar indican que se escucharon detonaciones fuera del local y estos mismos ingresan en un numérico de 4 personas totalmente armados con pasamontañas y gorras. Es la primera vez, señala la autoridad, que este establecimiento es visitado por los antisociales, justo cuando tenía gran presencia de ciudadanos que pretendían hacer sus compras por el Día de la Madre. Informó Marilyn Jaramillo. Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue herido de bala a escasos 300 metros de distancia del destacamento donde presta servicios. Esto sucedió en el cantón Playas, allá en la provincia de Guaya. Su hermana, lamentablemente, resultó también afectada. El reporte señala que todo ocurrió en el barrio Las Brisas. Alrededor de las 22 horas, el agente de 33 años de edad fue atacado por sujetos desconocidos mientras él y su hermana menor intentaban abrir la puerta en el ingreso a este domicilio. Según versiones de la hermana, se trasladaban a su domicilio, se encontraban en los exteriores esperando que abran la puerta, por lo cual fue abordado por 2 individuos, los cuales se encontraban en una motocicleta. De igual manera, armados, procedieron a realizarle varios impactos a su vehículo, impactando de igual manera en su humanidad, causándoles diferentes heridas. Ya le digo, se escucharon, fueron los disparos. Yo escuché 2. Y ahí ahorita las vecinas que me comentan que ha sido como 5 disparos que han dado. Incluso dice que el chico ha ido pidiendo ayuda. Se ha levantado donde estaba caído allá. Ambos fueron trasladados de inmediato hasta una casa de salud en el cantón Villamil Playas. Su hermana recibió el alta de inmediato por tratarse de heridas que no complicaron su salud, pero el agente que pertenece a la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAT, fue trasladado hasta un hospital en la ciudad de Guayaquil. Y asimismo, ya en horas de la madrugada, con la unidad de turno que avanzó hasta el lugar, nos indicaron que está fuera de peligro y está estable este ciudadano. El domicilio donde ocurrió el percance está situado a escasos 300 metros del destacamento de tránsito en el cantón Playas, sitio en el que presta servicios el agente herido. Según el levantamiento de los indicios balísticos que se encontró en un lugar, recogidos por la unidad de criminalística, se encontró vainas percutidas 9 milímetros y asimismo otras vainas percutidas de un calibre 38. Al momento se investiga a qué responde este violento ataque y quién sería el autor intelectual. Aparentemente no hubo intención de robo, era ya tipo estilo sicariato, como se ha venido llevando. Informó José Morales. Un ciudadano fue asesinado al estilo sicariato mientras se movilizaba en una bicicleta. La víctima recibió cerca de 8 disparos. Este hecho violento ocurrió en Machala. Sucedió en el barrio 1 de abril de la parroquia Puerto Bolívar. Sobre la calzada yacía sin vida el cuerpo de un hombre quien fue identificado como Jofre Humberto Limones Valencia, el mismo que fue asesinado al estilo sicariato. Se conoce que una motocicleta se había acercado con 2 personas con chompas negras y le habían propinado varios impactos de arma de fuego al ciudadano que hoy está fallecido.
Cerca del fallecido quedó una bicicleta en la cual se movilizaba cuando fue interceptado. El jefe policial mencionó que existe poca colaboración de parte de la ciudadanía que aporten en el esclarecimiento del asesinato. Al tomar contacto con ciertos moradores del lugar, expresaron su negatividad de colaborar con la Policía Nacional en cuanto a la aportación de datos o indicios que nos permite esclarecer este hecho. Valencia recibió cerca de 8 disparos en su humanidad. En el atentado armado resultó una persona herida. Sería una víctima colateral que estaba cruzando por el sector en el momento que se registró el crimen. Hay 8 indicios balísticos. No se puede determinar todavía a qué altura tenía de su cuerpo. Personal de DINASET investiga esta nueva muerte violenta para dar con los responsables y así conocer qué motivó a quitarle la vida a este ciudadano, informó Richard Ceballos.